La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Cita con Rama, de Arthur C. Clarke. Capítulo 22. Navegar en el mar cilíndrico. Cuando los tres hombres llegaron al final de la escalera, sufrieron otra fuerte impresión. Al principio pareció como si por el campamento hubiese pasado un vándalo y hubiera volcado el equipo, e incluso hubiera reunido los objetos pequeños para diseminarlos lejos. Pero al cabo de un breve examen del lugar, la alarma fue reemplazada por una sensación de fastidio empañada de algo de vergüenza. El culpable había sido el viento. Aunque habían atado todos los objetos sueltos antes de irse, las ráfagas más violentas debieron cortar algunas sogas. Pasaron varios días antes de que consiguieran reunir todas sus pertenencias dispersas. Fuera de eso no parecía haberse producido otros cambios de importancia. Hasta el silencio de Rama había retornado, pasadas las efímeras tormentas de la primavera. Y allá, en el borde de la planicie, se veía un mar en calma a la espera del primer barco en 1.000.000 de años. ¿No se acostumbra a bautizar un barco nuevo con una botella de champán? Aunque tuviera champán a bordo, jamás permitiría que se desperdiciara de ese modo tan criminal. De todas maneras, es demasiado tarde. Ya lo hemos botado. Y por lo menos flota. Has ganado tu apuesta, Jimmy. Te la pagaré cuando regresemos a la Tierra. Necesitamos ponerle un nombre. ¿A quién se le ocurre algo? El objeto de aquellos comentarios poco halagadores se balanceaba en esos momentos junto a los escalones que descendían hasta el mar cilíndrico. Se trataba de una pequeña balsa construida con 6 tambores vacíos de combustible, unidos por un armazón de metal ligero. Durante más de 10 días, las energías de toda la tripulación se habían concentrado en construirla, montarla en el campamento Alfa y transportarla sobre ruedas desmontables a través de más de 10 kilómetros de planicie. Así que ahora debían recoger los beneficios. La recompensa bien valía el riesgo. Las enigmáticas torres de Nueva York, brillando allá en la luz sin sombras, a 5 kilómetros de distancia, les habían tentado desde el momento en que penetraron en Rama. Nadie dudaba de que la ciudad, o lo que quiera que fuese, era el verdadero centro neurálgico de aquel mundo. Aunque no hicieran otra cosa, debían llegar a Nueva York. Todavía no le hemos puesto nombre, jefe. ¿Qué hacemos? Norton lanzó una carcajada, aunque enseguida se puso serio. Ya tengo el nombre.
Llamadlo Resolution. ¿Por qué? Así se llamaba uno de los barcos del capitán Cook. Es un buen nombre. Ojalá éste le haga honor. Hubo un prolongado silencio. Luego la sargento Barnes, responsable principal del diseño de la improvisada embarcación, pidió 3 voluntarios. Todos los presentes levantaron la mano. Lo siento, pero solo disponemos de 4 salvavidas. Boris, Jimmy, Peter, vosotros habéis navegado alguna vez. Probemos la balsa. A nadie le pareció raro que una sargento ejecutiva se hiciera cargo de la operación. Ruby Barnes era la única que poseía el título de capitán de barco, lo cual resolvía la cuestión. Había navegado por el Pacífico como capitán en barcos de distintos calados, y no era probable que unos cuantos kilómetros de agua en calma chicha supusiera un gran desafío para su pericia. Desde el momento en que posó la mirada en ese mar, estuvo decidida a hacer el viaje. En los miles de años que llevaba el hombre lidiando con aguas de su propio mundo, ningún marino había afrontado nunca algo ni remotamente parecido a aquello. En los últimos días, una cancioncilla bastante tonta le anduvo rondando por la cabeza, y no podía librarse de ella. Navegar por el mar cilíndrico, navegar por el mar cilíndrico. Bueno, pues eso era precisamente lo que se disponía a hacer. Sus pasajeros se acomodaron en asientos improvisados con baldes, y Ruby pulsó el arranque. El motor de 20 kilovatios comenzó a zumbar, la transmisión de cadena de los engranajes de reducción se embotó, y el Resolution salió despedido hacia adelante entre los vítores de la concurrencia. Ruby confiaba en avanzar a 15 kilómetros por hora con esa carga, pero estaba dispuesta a conformarse con 10. Se había calculado un régimen de medio kilómetro a lo largo de la escarpa, y realizó el recorrido en 5 minutos y medio. Concediendo el tiempo para el viaje, daba un término medio de 12 kilómetros por hora, y eso la satisfizo bastante. Sin fuerza mecánica, pero con 3 enérgicos remeros ayudándola con su propia pala, Ruby podía llegar a un cuarto de esa velocidad, de modo que aun cuando el motor se estropeara, podrían regresar por sus propios medios en un par de horas. Las células de fuerza motriz para servicio pesado podían proveer de energía suficiente para circunnavegar el mundo, y ellos llevaban 2 de repuesto para mayor seguridad. Y ahora que la niebla se había levantado por completo, hasta un marino tan prudente como Ruby estaba preparado para hacerse a la mar sin brújula. Ruby saludó con elegancia al volver a puerto. Botadura del Resolution completada con éxito, capitán. Aguardamos ahora sus instrucciones. Muy bien, almirante. ¿Cuándo estará preparada para partir? Tan pronto como la carga se encuentre a bordo y el jefe de puerto nos dé salida. Entonces partiremos al amanecer. Muy bien, señor. 5 kilómetros de agua no parecen mucho en un mapa. Muy distinto es cuando uno se encuentra en el centro de ella. Llevaban solo 10 minutos de travesía y la escarpa de 50 metros frente al continente norte ya parecía hallarse a una distancia asombrosa. No obstante, y eso era un misterio, Nueva York no parecía estar más cercano que antes. En general prestaban poca atención a la planicie que dejaban atrás. Estaban todavía demasiado absortos en aquel asombroso mar. Ya no se gastaban nerviosas bromas como las que habían salpicado el comienzo del viaje. Esta nueva experiencia era demasiado abrumadora. Cada vez que creo haberme acostumbrado al rama, se decía Norton, este se encarga de poner ante nosotros un nuevo prodigio. Como el Resolution seguía firmemente hacia adelante, tenían la impresión de hallarse atrapados incesantemente en el seno de una ola gigantesca, una ola que se curvaba a ambos lados hasta tornarse vertical, y luego sobresalía hasta que los 2 flancos se encontraban en un arco líquido a 16 kilómetros sobre sus cabezas. A pesar de todas las certezas que les daban la razón y la lógica, ninguno de los viajeros podía rechazar por mucho tiempo la impresión de que en cualquier momento esos millones de toneladas de agua se precipitarían sobre ellos desde el cielo. Pero a pesar de eso les dominaba un extraño alborozo.
existía la sensación concreta de peligro, sin que existiera un peligro verdadero, a menos naturalmente que el mismo mar les deparara más sorpresas. Esa era una posibilidad, porque como Mercer había adivinado, el agua estaba ahora llena de vida. Una cucharada de aquella agua contenía miles de microorganismos esféricos unicelulares, similares a las formas más arcaicas de plancton que existieron en los océanos de la Tierra. Y sin embargo, mostraban enigmáticas diferencias. Carecían de un núcleo, así como de otros mínimos requisitos de las formas terrestres más primitivas. Y aunque Laura Ernst, que ejercía ahora el doble cargo de científico investigador y médico de a bordo, había demostrado definitivamente que generaban oxígeno, no lo sabía en cantidad suficiente como para explicar el aumento de oxígeno en la atmósfera de Rama, pues tendrían que haber existido billones de ellos, no en unos cuantos miles solamente. Luego Laura descubrió que su número disminuía con rapidez y calculó que debía ser mucho más elevado durante las primeras horas del amanecer de Rama. Recapitulando, era como si se hubiese producido una breve explosión de vida, en una escala de tiempo 1 trillón de veces más rápida que la historia primitiva de la Tierra. Ahora tal vez se había agotado. Los microorganismos flotantes se desintegraban, devolviendo sus reservas químicas al mar. Si os veis obligados a nadar, advirtió la doctora Ernst a los viajeros, mantened la boca cerrada. Unas cuantas gotas de agua no os harían daño si la escupís enseguida. Pero esas misteriosas sales organometálicas forman un conjunto tremendamente venenoso. Y por cierto, no quisiera verme en la necesidad de preparar un antídoto. Este peligro, por suerte, parecía improbable. El Resolution podría mantenerse a flote aunque cualquiera de sus 2 tanques de flotación se pinchara. Cuando le dijeron esto, Calvert repuso sombríamente: «Acordaos del Titanic». Y aun cuando la balsa naufragara, los toscos pero eficientes salvavidas les mantendrían con la cabeza fuera del agua. La doctora Ernst había vacilado en pronunciarse acerca de este punto, pero luego terminó por admitir que no creía que unas cuantas horas de inmersión en esas aguas resultaran fatales, aunque por supuesto no lo recomendaba. Después de 20 minutos de avance uniforme, Nueva York ya no era una isla distante. Se estaba convirtiendo en un lugar real, concreto, y los detalles apreciados solo a través de telescopios y fotografías ampliadas se revelaban ya como fuertes y sólidas estructuras. Ahora se hacía claramente visible que la ciudad, como tantas otras cosas de Rama, era triple. Consistía en 3 idénticos complejos o superestructuras circulares, que se levantaban sobre una enorme base ovalada. Las fotos tomadas desde el cubo también mostraron que cada complejo estaba a su vez dividido en 3 componentes iguales, igual que una torta dividida en porciones de 120 grados. Eso simplificaría mucho la tarea de exploración. Presumiblemente tendrían que examinar solo una 9ª parte de Nueva York para apreciarla por entero. Aún así se trataría de una empresa tremenda. Significaría investigar por lo menos 1 kilómetro cuadrado de edificios y maquinaria, algunos de los cuales se elevaban cientos de metros en el aire. Los ramanes, al parecer, habían llevado el arte de la triple repetición hasta el más alto grado de perfeccionamiento. Esto quedaba demostrado en el sistema de cerraduras aéreas, las escaleras al cubo del eje, los soles artificiales. Y donde realmente importaba, habían dado incluso el siguiente paso. Nueva York parecía ser un ejemplo de triple repetición. Ruby condujo el Resolution hacia el complejo central, donde un tramo de escaleras conducía desde la orilla del agua a la parte superior de una pared o muelle que rodeaba la isla. Había incluso un poste de amarre en un lugar muy oportuno. Cuando lo descubrió, Ruby se entusiasmó sobremanera. Ahora no descansaría hasta descubrir una de las embarcaciones utilizadas por los ramanes para navegar su extraordinario mar. Norton fue el primero en saltar de la balsa al suelo. Se volvió hacia sus 3 compañeros y dijo: «Esperad en la balsa hasta que yo suba a lo alto de esa pared. Cuando agite una mano, Peter y Boris se reunirán conmigo. Tú quédate al timón, Ruby,
para poder partir en caso necesario de modo inmediato. Si algo me sucediera, informa a Carl y sigue sus instrucciones. Sé fiel a tu criterio, pero nada de actos heroicos. ¿Entendido? Sí, jefe. Buena suerte. El comandante Norton no creía realmente en la suerte. Jamás afrontaba una situación sin haber analizado antes todos los factores involucrados y sin haberse asegurado una línea de retirada. Pero una vez más, Rama le forzaba a quebrantar alguna de sus reglas más veneradas. Casi todos los factores en aquel lugar eran desconocidos, tan desconocidos como el Pacífico y la gran barrera de arrecifes lo habían sido para su héroe 3 siglos y medio antes. Sí, podía utilizar toda la buena suerte que anduviera suelta por ahí. La escalera era casi un duplicado de aquella por la que habían descendido del otro lado del mar, donde sin duda sus amigos los estaban contemplando directamente a través de las lentes de sus telescopios. Y directamente era ahora el término justo, porque en aquella dirección, paralela al eje de Rama, el mar era en verdad bien plano. Podía ser el único cuerpo de agua en el universo sobre el cual podía afirmarse tal cosa, porque en los otros mundos restantes todo mar o laguna debía seguir la superficie de la esfera, con una curvatura igual en todas las direcciones. Estoy cerca de la parte más alta de la pared, informó, hablando para la grabadora y para Carl, su segundo, que escuchaba atentamente a 5 kilómetros de distancia. Sigue reinando una quietud completa. La radiación es normal. Sostengo el medidor sobre mi cabeza por si esta pared está actuando como escudo para algo. Si hay fuerzas hostiles del otro lado, primero tirarán contra el aparato. Estaba bromeando, naturalmente. Y sin embargo, ¿por qué correr riesgos cuando podían eludirse con la misma facilidad? Al dar los últimos pasos se encontró con que el muelle, llano arriba, tenía un grosor de 10 metros. En el interior, una alternada serie de rampas y escaleras llevaba al nivel principal de la ciudad, 20 metros más abajo. En efecto, se encontraba de pie sobre un alto muro que rodeaba por completo Nueva York, y por lo tanto dominaba el espectáculo como desde una tribuna. Era una vista asombrosa en su complejidad, y lo primero que hizo fue tomar con su cámara una lenta panorámica del conjunto. Luego agitó una mano en el aire, llamando a su lado a sus compañeros, y transmitió un mensaje a través del mar. No hay señal de actividad, todo está en calma. Subid, empezaremos la exploración. Capítulo 23. Nueva York, Rama. No era una ciudad, era una maquinaria. Norton llegó a esa conclusión en tan solo 10 minutos y no vio motivo para cambiar de opinión después de cruzar la isla de parte a parte. Una ciudad, fuera cual fuese la naturaleza de sus ocupantes, debía facilitar determinadas comodidades. Nada había allí de esa naturaleza, a menos que estuviera oculto bajo tierra. Y si ese era el caso, ¿dónde estaban las entradas, las escaleras, los ascensores? No encontró nada que se asemejara siquiera a una sencilla puerta. Lo más parecido a ese lugar que recordaba haber visto en la Tierra era una gigantesca planta de procesamiento de productos químicos. Sin embargo, no había depósitos de materia prima ni vestigio alguno de un sistema de transporte para movilizarla. Tampoco podía imaginar de dónde saldría el producto terminado, y menos aún cuál podía ser ese producto. Todo resultaba muy desconcertante y hacía que se sintieran bastante frustrados. ¿Alguien quiere formular una hipótesis?, preguntó Norton por fin a todos los que podían estar escuchando. Si esto es una fábrica, ¿de qué fábrica se trata? ¿Y de dónde saca la materia prima? Tengo una sugerencia, jefe, dijo Mercer desde el otro lado del mar. Puede que utilice el mar como materia prima. De acuerdo con la doctora, contiene casi todo lo que uno puede imaginar. Era una respuesta plausible, y Norton ya la había considerado. Bien podía ser que hubiera tuberías subterráneas que llegaran al mar,
En verdad, debía haberlas, porque cualquier planta que se hubiera concebido para la elaboración de productos químicos requería grandes cantidades de agua. Pero él desconfiaba de las respuestas demasiado plausibles. A menudo resultaban erróneas. «Es una buena idea, Carl», respondió. «¿Pero qué hace Nueva York con su agua de mar?» Durante un largo rato nadie contestó desde la nave, ni desde el cubo, ni desde la planicie norte. Luego se oyó una voz que nadie hubiera esperado oír. «Es fácil deducirlo, jefe, pero si expongo mi idea todos se reirán de mí». «No, Ravi, nadie se reirá. Adelante». Ravi McAndrews, primer comisario de a bordo y cuidador de los chimpancés, era la última persona en el Endeavour que normalmente se hubiera mezclado en una discusión técnica. Su coeficiente de inteligencia no era muy alto y sus conocimientos científicos mínimos, pero no era ningún tonto y poseía una sagacidad natural que todos respetaban. «Bueno, se trata realmente de una fábrica, jefe, y tal vez el mar provee la materia prima. Después de todo, así sucedió también en la Tierra, aunque de forma distinta. Yo creo que Nueva York es una fábrica de producir ramanes». Alguien en alguna parte dejó escapar una risita burlona, pero se interrumpió enseguida y no se identificó. «¿Sabes, Ravi?», dijo el comandante por fin. «Esa teoría es lo bastante descabellada como para resultar verdadera. Y no estoy muy seguro de que desee verla confirmada, a menos antes de regresar a tierra firme». Ese celestial Nueva York era casi tan ancho como la isla de Manhattan, si bien su geometría era totalmente distinta. Había pocas calles rectas. Era un laberinto de arcos cortos, concéntricos, con rayos radiales que los unían. Por suerte resultaba imposible perderse en el interior de Rama. Una simple mirada al cielo era suficiente para establecer el eje norte-sur del mundo. Se detuvieron en casi todas las intersecciones para tomar una serie de vistas panorámicas. Cuando todos esos cientos de fotografías fueran clasificadas, no sería difícil, aunque sí resultaría tedioso, construir un modelo a escala de la ciudad. Norton sospechaba que el rompecabezas resultante mantendría a los científicos ocupados durante generaciones. Era aún más difícil acostumbrarse al silencio en ese lugar de lo que había sido en la planicie de Rama. Una ciudad maquinaria debía emitir algún ruido. Sin embargo, no se percibía ni el zumbido eléctrico más débil, ni el mínimo roce de un movimiento mecánico. Varias veces Norton apoyó la oreja en el suelo o en el lado de un edificio y escuchó con atención. Nada pudo oír excepto los latidos de su propio corazón. Las máquinas dormían, no emitían ni el más leve tic-tac. ¿Volverían a despertar alguna vez? ¿Y con qué propósito? Todo estaba allí en perfectas condiciones, como de costumbre. No costaba mucho creer que la acción de cerrar un simple circuito en algún oculto y paciente ordenador podría hacer que aquel laberinto reviviera. Cuando por fin llegaron al extremo más lejano de la ciudad, se subieron a lo alto del malecón circundante y miraron hacia el sector sur del mar. Durante largo rato, Norton contempló el risco de 500 metros que los excluía de casi la mitad de Rama, y a juzgar por sus exámenes telescópicos, la mitad más compleja y variada. Desde ese ángulo aparecía envuelto en tinieblas densas y siniestras, y era fácil imaginarlo como el muro de una prisión que rodeaba a todo un continente. A lo largo de su complejo círculo, en ninguna otra parte había escaleras o cualquier otro medio de acceso. Se preguntó cómo cruzarían los ramanes hacia la región sur desde Nueva York. Probablemente existía un sistema de transporte que corría por debajo del mar, pero también debían contar con naves aéreas, porque allí en la ciudad había muchos espacios abiertos que podían utilizarse como pistas de aterrizaje. Descubrir un vehículo ramán sería un gran éxito, sobre todo si pudieran aprender a manejarlo. Aunque ¿podría cualquier fuente de energía imaginable seguir funcionando después de varios cientos de miles de años?
Había numerosas estructuras que mostraban la apariencia funcional de hangares o cocheras, pero se veían enteramente lisas, sin puertas ni ventanas, como si se les hubiese aplicado un sellador. Tarde o temprano, se dijo Norton frunciendo el ceño, se verían obligados a utilizar explosivos y rayos láser, pero estaba decidido a postergar esta decisión hasta el último momento. Su renuncia a utilizar la fuerza bruta se basaba en parte en orgullo y en parte en temor. No deseaba conducirse como un bárbaro tecnológico que destruía lo que no lograba entender. En definitiva, era un visitante no invitado en aquel mundo y debía proceder en consecuencia. En cuanto al temor, quizás ese fuera un término demasiado fuerte. Aprehensión le cuadraba mejor. Los Ramanes parecían haberlo planeado y previsto todo. Él no estaba ansioso por descubrir las medidas de precaución que habían tomado para proteger sus propiedades. Cuando regresara a tierra firme, lo haría con las manos vacías. Capítulo 24. La libélula. El teniente James Pack era el oficial más joven a bordo del Endeavour, y esa era solo su cuarta misión en el espacio lejano. Era ambicioso y figuraba en la lista de ascensos, pero había cometido una grave infracción del reglamento en vigencia. Este motivo justificaba que tardara bastante en decidirse. Sería una jugada peligrosa. Si perdía, se vería metido en un grave problema. No solo arriesgaría su carrera, su futuro, sino incluso su vida. Pero si triunfaba, se convertiría en un héroe. Lo que finalmente le decidió no fue ninguno de sus argumentos. Fue la seguridad de que si no hacía nada ahora, pasaría el resto de su vida lamentando una oportunidad perdida. Sin embargo, todavía se mostraba indeciso cuando pidió al comandante Norton una entrevista privada. ¿De qué se trata ahora?, se preguntó Norton, al analizar la expresión vacilante del rostro del joven oficial. Recordaba la delicada entrevista con Boris Rodrigo, pero Pack no era, sin duda alguna, del tipo religioso. Los únicos intereses que había demostrado fuera de su trabajo eran el deporte y el sexo, preferentemente combinados. Era difícil que se tratara de lo primero, y Norton confiaba en que no fuera lo segundo. Había tropezado con la mayoría de los problemas que un oficial comandante podía encontrar en este campo, excepto el ya clásico de un nacimiento imprevisto en el curso de una misión. Aunque esta situación era el pretexto de innumerables chistes, a él todavía no le había tocado afrontarla, pero no se forjaba ilusiones al respecto. Todo era cuestión de tiempo. Bien, Jimmy, ¿qué pasa? Tengo una idea, comandante. Sé cómo puedo llegar al continente sur, incluso al polo sur. Le escucho. ¿Cómo se propone hacerlo? Pues volando hasta allí. Jimmy, ya he recibido 5 proposiciones para llevarlo a cabo, o más, si contamos algunas disparatadas sugerencias procedentes de la Tierra. Hemos considerado la posibilidad de adaptar los propulsores de nuestros trajes espaciales, pero la resistencia opuesta por el aire de rama los tornaría ineficaces por completo. Se quedarían sin combustible antes de haber cubierto 10 kilómetros. Lo sé, comandante, pero tengo la solución. La actitud de Pack era una curiosa mezcla de completa confianza y nerviosismo a duras penas reprimido. Norton estaba desconcertado. ¿Qué preocupaba tanto al muchacho? Con seguridad conocía lo suficiente a su superior para saber que ninguna propuesta razonable sería recibida con frialdad. Bien, adelante. Si da resultado, intentaré que su ascenso sea retroactivo. Esa mitad promesa, mitad broma, no fue recibida tan bien como esperaba. Jimmy le dirigió una sonrisa algo torcida. Intentó 2 o 3 veces empezar a decir algo y por fin se decidió por un rodeo. Usted sabe, comandante, que yo participé en las Olimpiadas Lunares el año pasado. Desde luego, lamento que no ganara. Tenía un mal equipo. Ahora sé cuál fue el fallo.
Tengo amigos en Marte que han estado trabajando en eso en secreto. Queremos sorprender a todo el mundo. ¿Marte? Pues no sabía que... Son muchas las personas que no lo saben. El deporte en cuestión es todavía muy nuevo allí. Solo se intentó en el campo de deportes Sante. Pero los mejores especialistas en aerodinámica del sistema solar se encuentran en Marte. Si es usted capaz de volar en esa atmósfera, puede volar en cualquier parte. Ahora bien, pensé que si los marcianos podían construir una buena máquina, con toda la técnica con que cuentan, esta daría resultados increíbles en la Luna, donde la gravedad es solo la mitad. No está mal pensado, pero ¿de qué nos sirve eso a nosotros? Norton comenzaba a adivinar, pero quería dar a Jimmy soga suficiente. Bueno, comandante, he creado un sindicato con algunos amigos en Puerto Lowell. Ellos han construido un aparato de acrobacia aérea con algunas mejoras que nadie ha visto hasta ahora. En la gravedad lunar debajo de la cúpula olímpica causará sensación. Y logrará usted la medalla de oro. Así lo espero, comandante. Permítame ver si comprendo el discurrir de su pensamiento, Jimmy. Una cometa mecánica que podría ser utilizada en las Olimpiadas lunares, a un sexto de una gravedad, tendría una actuación mucho más destacada en el interior de Rama, donde no existe gravedad. Podría usted volar con ella a lo largo del eje, desde el polo norte al polo sur, y luego regresar. Sí, fácilmente. El vuelo directo sería de unas 3 horas sin paradas. Por supuesto, uno puede detenerse para descansar en cualquier momento que lo desee, mientras se mantenga cerca del eje. Es una idea brillante, y le felicito, dijo Norton. Lástima que las cometas con piloto no formen parte del equipo habitual de las naves de vigilancia espacial. Jimmy parecía tener dificultades en responder. Abrió la boca varias veces, pero no dijo nada. Está bien, Jimmy. Tan solo para satisfacer mi morbosa curiosidad, y de forma extraoficial. ¿Cómo se las arregló para meterlo de contrabando a bordo? Bueno, como artículo de entretenimiento. Por lo menos no ha mentido. ¿Y cuánto pesa? Solo 20 kilos, comandante. ¡Solo 20 kilos! Con todo podría haber sido peor. En realidad me asombra que uno de esos aparatos pese tan poco. Algunos pesan solo 15 kilos, pero eran muy frágiles y por lo general se torcían cuando completaban un giro. No hay peligro de que ocurra eso con la libélula. Como ya le he dicho, es perfecta para la acrobacia aérea. Libélula, repitió Norton. Bonito nombre. Dígame ahora qué plan tiene para utilizarla. Luego decidiré yo si merece un ascenso o un consejo de guerra. O ambas cosas.